Buenas tardes, vamos a continuar con la situación 3 dentro de los repasos de las situaciones de los temas 2 y 3. Lo primero, como siempre, es entender bien cuál es el diseño, cuál es la situación sobre la cual me están haciendo después las preguntas. Me dicen que en una tarea sobre decisión léxica con estímulos visuales en los que se miden los tiempos de reacción, un investigador dispone de una muestra aleatoria de 26 sujetos. Utiliza dos grupos de palabras y parte de la hipótesis de que los tiempos de reacción serán más cortos ante palabras de alta frecuencia léxica, aquellas que utilizamos más frecuente en el lenguaje, que son las que forman el grupo 1, que ante palabras de baja frecuencia léxica, grupo 2. Tras realizar el experimento, observa que el tiempo de reacción medio para el grupo 1 fue de 612,04 milisegundos, mientras que para el grupo 2 fue igual a 645 milisegundos, siendo la cuasivarianza de las diferencias igual a 6.656 milisegundos. Asumiendo que se cumplen los supuestos para realizar un contraste paramétrico, conteste a las siguientes cuestiones. Bueno, aparece ahí en la parte inferior el resumen. Cosas que tengo que tener claras, pues que los grupos, a diferencia de los ejercicios o de las situaciones que antes resolví, no están hechas o planteadas a partir de los 26 sujetos que yo he dividido en dos partes, que es algo de lo que normalmente se hace. 13 sujetos les aplico al grupo 1 y a otros 13 sujetos les aplico al grupo 2. No, no me dice que hago eso. Aquí en este caso los grupos son el nivel de dificultad o el nivel de uso de la palabra y los 26 sujetos los hago pasar por las dos situaciones experimentales. Resumen, tengo dos grupos, grupo 1, palabras frecuentes, grupo 2, palabras infrecuentes, eso me lo viene aquí, él lo elige. El tamaño muestral es 26, tanto N1 como N2. La media del tiempo de reacción cuando a los 26 sujetos les pasé las palabras de uso más frecuente, palabras del grupo 1, como me dice en el enunciado, fue de 612,04 milisegundos, con el grupo 2 de 645, fijaros que sensiblemente parece mayor, ahora veré si también esa diferencia es o no significativa, y lo que me da también es la cuasi varianza de las diferencias. Cuasi, siempre que oigáis la palabra cuasi, sabéis que me estoy refiriendo a la muestra. Tengo que ubicar el problema y evidentemente se trata de dos muestras repetidas, no de dos muestras independientes, y me tendría que ir a la página 11 de un formulario. Si miráis en la página 11 del formulario, con el fin de realizar contrastes sobre las medias, hay dos situaciones diferenciadas dependiendo de que se conozca la varianza de las diferencias en la población o que me den la cuasi varianza de esa diferencia en la muestra, que es lo que me dan en el enunciado. Por lo tanto, anticipando de lo que viene, tendré que utilizar la segunda fila, el estadístico basado en la T y no el basado en la Z, porque no me dan la varianza de las diferencias, como en algún problema que después haré. Bueno, la primera pregunta que me hacen me deja un poco descolocado porque en principio no tiene aparentemente nada que ver con lo que estamos haciendo en este curso y sí más con lo que hacíais en el curso anterior. Me dice que cuál es el nivel de medida de la variable dependiente y tendría que recordar del curso anterior que dependiendo de el nivel de medida de la variable dependiente había diferentes tipos de variable. Lo primero es, ¿qué es eso de la variable dependiente? Pues la variable dependiente en un problema es la que yo voy a medir y que, como su nombre indica, va a variar. No va a ser la misma. En este caso, la variable dependiente es el tiempo de reacción, que es una variable que depende de muchos factores, entre ellos de la inteligencia de cada sujeto e incluso de la vista de cada sujeto, de los reflejos. Y en este problema el investigador va más allá porque quiere demostrar que también depende de la dificultad, en este problema concreto, en esta situación concreta, de la dificultad de la palabra que yo le pongo. ¿Vale? Bien. ¿Cómo es una variable dependiente ordinal? ¿Cómo es de intervalo y cómo es de razón? Para poder decidir de qué tipo es. Pues os he puesto aquí un pequeño resumen de los diferentes tipos de variable que hay, sus principales características y algún ejemplo para poder recordarlo, ¿no? Van de menor a mayor. Cuando digo de menor a mayor es de lo que menos son capaces de diferenciar o de clasificar o de permitir diferenciar. Por ejemplo, las variables nominales son las que solo permiten clasificar, pero no permiten ni tan siquiera ordenar. Solamente permiten distinguir por el nombre. Por ejemplo, color de ojos. Pues color de ojo podría ser marrón, verde, negro. Yo podría clasificar a las personas por el color de ojo, pero no las podría ordenar.
No van por delante los que tienen los ojos verdes que los que tienen los ojos negros. Estaría bueno, ¿no? Lo mismo ocurre con la que os puse aquí como ejemplo. Estado civil. Pues hay muchos estados civiles. Yo he puesto unos cuantos. Casado, soltero, separado, viudo. ¿Los podría haber escrito al revés? Pues claro que sí. ¿Podría haber puesto separado entre, por ejemplo, casado y soltero? Pues claro que sí. Es decir, no hay un orden. ¿Mm? Esas son las variables nominales. Solamente permiten clasificar por el nombre. De ahí viene lo de nominal. Las variables ordinales, su nombre lo indican, son ya las que permiten ordenar. Además de clasificar, permiten ordenar. Por ejemplo, pues el estado de un enfermo tras ser explorado en urgencias, lo que se llama el triaje. Cuando una persona llega a urgencia, lo ven y lo catalogan. Le dicen, pues mire, es leve, grave, muy grave, crítico. Y esta variable, además de permitir ordenar, perdón, clasificar, también permite ordenar. Y además en el que yo aquí he puesto de menor a mayor gravedad. No es lo mismo estar grave que estar crítico, no es lo mismo estar leve que estar muy grave, no es lo mismo estar grave que estar muy grave. El problema es que estas variables ordenales no permiten cuantificar, es decir, ¿qué diferencia hay entre grave y muy grave? Pues no lo sé, sería difícil de definir la diferencia incluso posiblemente para un médico, ¿no? ¿O es la misma diferencia la que hay entre leve y grave que la que hay entre grave y muy grave? Pues seguramente no. Sería difícil de cuantificar. ¿Vale? Las variables de intervalo son ya las que permiten establecer diferencias, que es la que viene aquí que he puesto como ejemplo. Nivel de inteligencia o temperatura. Nivel de inteligencia. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tenga un nivel de inteligencia superior y uno que tenga un nivel de inteligencia muy superior? Lo que se llama el de superdotado o sobredotado, que se dice ahora. Pues hombre, la diferencia es que el nivel de inteligencia superior están entre 120 y 129 y los de muy superior están por encima de 130. Yo puedo establecer diferencias. ¿Vale? Pero el problema es que con las variables de intervalo no se pueden establecer proporciones o razones. En matemáticas, razón y proporción son palabras similares. ¿Qué significa eso? Pues que yo, por ejemplo, si un día hace 40 grados y al día siguiente hace 20 grados, la pregunta es, ¿el día que hace 40 grados hace el doble de calor? Pues muchas veces lo decimos en el lenguaje usual, pero no es cierto. El calor es una sensación que está relacionada evidentemente con la temperatura, pero también con otros factores o elementos. Y para distinguir bien las de intervalo y las de razón, que son difíciles, ya lo digo, las de razón son las que se pueden establecer proporciones, hay un elemento fundamental en el cual hay que fijarse y es que para que sea de razón tiene que haber un cero absoluto. Os he puesto abajo una serie de ejemplos, por ejemplo, número de hijos. ¿Es de razón? Sí, porque hay un cero absoluto que significa ausencia de. Quien dice que tiene cero hijos es porque no tiene ningún hijo. ¿Mm? Si una cosa tiene una anchura o una altura de 0 centímetros es porque no tiene altura, ¿no? Si algo no pesa, pesa cero es porque no tiene peso. O si yo no he tardado cero es que no he tardado nada. Y esa es la manera de distinguir las nominales, las ordinales, las intervalos y las de razón. Bueno, la pregunta que me hacen va sobre el tiempo y es de las más típicas, al final casi uno se las aprende de memoria, que la variable de razón de las más típicas es pues el tiempo, que es precisamente sobre la que va la pregunta, por lo que la respuesta correcta es la C. El tiempo, que es la variable dependiente del problema, el tiempo de reacción en concreto, pues es una variable de razón. Me hablan en la segunda pregunta sobre la hipótesis nula. Sabéis que la hipótesis nula previamente me exige pensar en la hipótesis alternativa porque esa es la hipótesis del investigador y en el encabezado enunciado del problema está claro lo que yo presupongo o lo que yo quiero corroborar y es que el tiempo de reacción ante las palabras del primer grupo es menor que ante las palabras del segundo grupo. Por lo tanto, la hipótesis alternativa sería esta. La media con el primer grupo de palabras es más pequeña que la media con el segundo grupo de palabras. Pero no para estos que aparecen aquí, que son la muestra de esos 26 sujetos, no, con cualquier persona, con toda la población. Vale. Por lo tanto, la hipótesis nula h sub 0 sería la contraria, mu sub 1 mayor o igual que mu sub 2. Sabéis que normalmente cuando el contraste es sobre una media, sobre una proporción, normalmente me llevo todo hacia la izquierda. Lo que está a la derecha sumando, me lo llevo hacia la izquierda restando. Bien, a veces me dan la pregunta sobre el contraste sin desplazar a la izquierda y otras veces sobre el de contraste totalmente desplazado hacia la izquierda. En este caso es sobre ese segundo caso. La pregunta es sobre la hipótesis nula y como veis la respuesta correcta sería la A. La hipótesis nula es que la media del primer grupo menos la media del segundo grupo es mayor o igual que 0.
La siguiente pregunta me la hacen sobre la hipótesis alternativa. Pues bueno, ahí tengo mi contraste, en este caso me tengo que fijar en la hipótesis del investigador o hipótesis alternativa. También me plantean la pregunta sobre el contraste desplazado hacia la izquierda y la respuesta correcta, como veis, pues es la B. ¿Eh? La hipótesis alternativa se corresponde con la opción B. La siguiente pregunta me hablan sobre el valor del estadístico del contraste en valor absoluto. Bueno, muchas veces, sobre todo cuando va de diferencias el problema, me plantean la pregunta no sobre el estadístico del contraste, sino como el valor absoluto de dicho estadístico del contraste. Yo voy a resolver el problema tal y como si no pusiese lo del valor absoluto y al final es simplemente, si es negativo, como va a ser el caso, coger el correspondiente positivo. Vale. Para plantear cuál es el estadístico del contraste, como ya os dije antes, me tengo que ir en la página 11 a la segunda fila, tengo que utilizar una t-de-student con n-1 grado de libertad y sustituyendo en los valores que antes obtuve de la muestra, en los estadísticos, que es el nombre, los estadísticos muestrales, pues me queda I sub 1 menos I sub 2, es decir, 612.04 menos 645 entre la raíz cuadrada de la cuasivarianza, cuasi muestra, cuasivarianza de las diferencias, que vale 6.656, entre la n, que vale 26. Si hacéis la cuenta, eso queda menos 2.06. Por lo tanto, como me pide el valor absoluto, pues el valor absoluto del estadístico del contraste me da 2.06. La respuesta correcta sería la B. En el 5 me hablan de que para un nivel de confianza del 95%, ¿cuánto vale el valor absoluto del valor crítico? Fijaros que me preguntan igual que antes, también valor absoluto. Yo me olvido del valor absoluto y voy a calcular cuál sería el valor crítico. Primera observación, fijándome siempre en la hipótesis del investigador, la hipótesis alternativa es el test es unilateral izquierdo, veis que esto apunta hacia la izquierda. Por lo tanto, tengo que coger la distribución, en este caso la t-de-student con 25 grados de libertad, y dividirla a partir justamente del valor que me piden, del valor crítico, en dos partes. La parte gorda de probabilidad es donde cojo, en este caso hacia la derecha, que es hacia donde aporta la hipótesis nula, la que le corresponde a la hipótesis nula, con el nivel de confianza 0.95. Y la parte pequeñita, que es la que le corresponde a la hipótesis alternativa, en este caso con una probabilidad de 0.05. Eso se llama el nivel de significación, que es también lo que es el error de tipo 1, que es la probabilidad de, siendo cierta la hipótesis nula, rechazarla, que es justo lo que yo no quiero cometer. Por eso esa probabilidad se pone muy pequeña. Vale, si me voy a la, tabla, a la distribución t-de-student con 25 grados de libertad en vuestro formulario, veréis que el valor correspondiente es menos 1.708. Lo siguiente que me piden ahora es cuál es el nivel crítico. Entonces, para calcular el nivel crítico, pues lo que tengo que hacer es calcular cuál es la probabilidad que se corresponde con el estadístico del contraste, siempre en el sentido contrario hacia donde se encuentra la hipótesis nula, es decir, esta zona. Me tengo que ir hacia la izquierda, hacia donde apunta la hipótesis alternativa. Bueno, ya antes calculé que el estadístico del contraste era menos 2.06 y para calcular el valor de la P correspondiente me voy a la distribución t-de-student con 25 grados de libertad, esa es la fila en la cual tengo que mirar, y veo que la probabilidad que le corresponde es 0.025. La séptima pregunta va sobre si el resultado del test es significativo o si no es significativo. E incluso dentro de si es significativo, me preguntan con diferentes niveles de significación. Bueno, lo primero es, ¿qué es eso de que el test es significativo? Pues os pongo ahí el resultado que yo ya podría deducir para el 95% del nivel de confianza. Porque yo ya he visto que con un nivel de confianza de 0.95 el valor crítico era menos 1.708 y vi antes que el estadístico del contraste caía en la zona de la izquierda, era menos 2.06, creo recordar, ¿vale? Por lo tanto, cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, con un nivel de confianza del 95% sería significativo. Y eso es lo que se entiende que sea significativo, que dé pie, que dé argumentos para poder rechazar la hipótesis nula. El otro criterio, como sabéis, es que la P, que en este caso he visto que era 0.025, sea más pequeño que el alfa, que es 0.050. También se cumple. Por lo tanto, evidentemente, por cualquiera de los dos argumentos, llego a la conclusión de que el test es significativo, pero pregunta, ¿al 99% también? Pues eso es lo que no sé. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues siempre que me pregunten a mí sobre dos niveles o tres o más de significación,
voy a construirme esta tabla. En vez de volver a hacer otra vez todo el estudio, que es un rollazo, pues lo que voy a hacer es aprovecharme de la parte que ya tengo. Fijaros que yo tengo que con un nivel de confianza del 95%, 0,95, el nivel de significación sería 1 menos 0,95, es decir, 0,05. En ese caso, el nivel crítico que yo calculé era 0,025. La pregunta ¿es P más pequeño que alfa? Pues la respuesta es que sí, aquí lo tengo y aquí lo puedo ver. Por lo tanto, la decisión sería que hay argumentos o hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, puedo aceptar o puedo dar como cierta la hipótesis alternativa. ¿Es significativo el test entonces? Sí. Pero para un nivel de confianza de 0,99, del 99%, la significación sería 1 menos 0,99, que sería 0,01. Fijaros que el nivel crítico es el mismo, que es la ventaja, y por eso lo hago así. El nivel crítico solamente depende del estadístico del contraste, pero no del nivel de confianza. Ante la pregunta en este caso de si P es más pequeño que alfa, pues la respuesta es que no. 0,025 no es más pequeño que 0,10, 0,010. Por lo tanto, la decisión en este caso es que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, me tengo que quedar con la hipótesis nula, por lo cual el test no es significativo. Y la respuesta correcta, por tanto, sería la B. El test es significativo al 95%. ¿Vale? Y esto sería todo en relación con este supuesto 3.